Vamos a Gracias. pasar a continuación a la comunicante que me acompaña en esta mesa, haciendo que me sienta más materialmente acompañado y más como un moderador que en otra función de otro tipo. Se trata de la profesora Isabel Vázquez Fernández, que es licenciada en Filología Románica por la Universidad de Santiago de Compostela y doctora en Literatura Española por la Universidad Autónoma de Madrid. Es especialista en la obra de Miguel Delibes, ha escrito también sobre escritores del siglo XIX español, como Emilia Pardo Bazán o Benito Pérez Galdós, y ha sido hasta su jubilación profesora de instituto, sobre todo en el nivel de No, COU. no, no. Ah, en el nivel de COU. Ah, sí, pero eso no. Ah, Eso es del CEU. Eso fue del CEU, pero perdón, eso ya no lo perdón. cuento. Porque el De CEU, no. acuerdo, bien, No. pues ha sido profesora en la Universidad Complutense de Madrid, en un centro asociado. Es centro social, no es lo mismo. De acuerdo. Pido perdón por la imprecisión de estos detalles. Tiene la palabra. No, vamos a ver. Perdón. Ah, ya está, ya está. Por razones personales. Bien. La comunicación mía, bueno, muchísimas gracias ante todo al comité organizador y a vosotros por estar aquí hoy, todos. Muchas gracias. La comunicación mía va a ser acerca de Adán y Eva, sobre Emilia Pardo Bazán y su tiempo. Emilia Pardo Bazán, al igual que otros narradores coetáneos, refleja la problemática del hombre de finales del XIX, como todos sabemos, y los paralelismos con Galdós con Clarín, por ejemplo, pronto han sido advertidos por la crítica. No ha sido tanto así en la relación con Pío Baroja, que yo veo muchas veces bastante clara, y una aproximación a Adán y Eva nos va a revelar la peculiar cosmovisión de la novelista gallega, sobre todo al cotejarla con otros narradores del momento. Bien, el título, de influencia bíblica y gran carga simbólica, hace alusión a la primitiva pareja del Edén, origen de la humanidad. Se asemeja al de la novela barogiana El árbol de la ciencia, que también hace referencia al paraíso, la prohibición del fruto proscrito por voluntad divina, etcétera, etcétera. Bien, Adán y Eva agrupa dos novelas, Doña Milagros y Memorias de un solterón. La tendencia a recopilar la tendencia de la autora a recopilar novelas en un solo libro adopta diferentes formas de conexión, secuencia continuada o reiteración del mismo mundo, como es el caso que nos ocupa. El mismo procedimiento han empleado Valle Inclán y Baroja en múltiples ocasiones, como todos sabemos. Bien. Doña Milagros y Memorias de un solterón se entrelazan y asemejan en la problemática que plantean los personajes y la fórmula narrativa, todo lo cual otorga al conjunto carácter unitario. No obstante, lo que en la primera es un esbozo, en la segunda alcanza un desarrollo más completo. El núcleo temático fundamental es el sentimiento amoroso y la atracción hombre-mujer concebida como parte esencial del propio ser y con independencia de la edad y condición. A mí me ha parecido interesante reflejar el mismo mundo, dos personas diferentes, dos personajes diferentes que pertenecen a él y cómo lo ven desde su propia experiencia y vivencias personales, las diferencias entre uno y otro y la problemática que cada uno desarrolla en este mundo reducido. Bien. Doña Milagros va precedida de un preludio, prólogo en el cielo, que anticipa el final de Benicio y explica la génesis de la escritura de Adán y Eva. Este preámbulo está constituido por un diálogo de carácter teatral y naturaleza alegórica que se desarrolla en un espacio imaginario con alusiones a un lugar real. El personaje que solicita su entrada en el paraíso, el héroe, dialoga con el Espíritu de Dios, que pronto toma la forma de angelito y personifica la figura real del hijo muerto en la infancia. Bien, de él recibe la encomienda de escribir su vida para cumplir el purgatorio. Así es como, descendiendo al mundo real, el mensajero le conduce al héroe a un lugar terrenal, que es una casa en Marineda, concretamente a una torre con una ventana, para introducir allí, a través de esa ventana, su espíritu, a la habitación donde una mujer, que es Pardo Bazán, va a contar su historia. Él se la transmite y ella lo cuenta. Bien, ambas narraciones adoptan la perspectiva autobiográfica. El personaje narrador cuenta su propia experiencia vital. Benicio Neira, en Doña Milagros, y Mauro Pareja, en Memorias de un solterón,
están implicados en la historia que refieren y se mueven en iguales círculos sociales, que es la burguesía de Marineda en la segunda mitad del XIX. Sus relatos son convergentes, no obstante, la cualidad de sus discursos difieren al estar escritos desde el yo de cada uno. Personajes de diferente índole, formación cultural, circunstancia familiar, vivencias, etcétera, etcétera. Así, el carácter pusilánime de don Benicio, ya en la madurez de la edad, viudo y padre de numerosas hijas, es diferente al de Mauro, joven, soltero, refinado y lúcido. El escritor memorialista se dirige con mucha frecuencia al lector, recurso folletinesco empleado también por Galdós, que propicia la implicación de nosotros lectores en los hechos, imaginando, en este caso, en las dos novelas, vamos, imaginando un diálogo con él, como si tuviesen en cuenta su juicio, muchas veces solicitando su aprobación. Bien, Pardo Bazán, bueno, fue pionera o fue por lo menos una de las primeros escritoras y escritores en conceder relevancia al lector. Eso me parece importante. El título de Adán y Eva evidencia las claves del libro y es doña Milagros quien las formula. Dice, todas cuantas desdichas y berrinches aguantamos, le vinieron a Adán y Eva y a Eva, le vienen a Adán por Eva, y a Eva por Adán, y a los Adanes por las hijas de Eva, y a las hijas de Eva por los Adanes condenados. Siempre que vea usted una mujer o un hombre con fatigas de muerte, no se derritan los sesos cavilando, no, es por un Adán o por una Eva. Bien, Benicio irá corroborando poco a poco la veracidad de estas palabras, como confiesa al final de su diario. Dice, solo quedan en pie Adán y Eva, la primitiva pareja del Edén, el varón y la hembra atraídos el uno hacia el otro, merced a instintos que a veces ni ellos mismos saben definir. Bien, el encuentro de Benicio Doña Milagros y Mauro Feita perfilan la singularidad de cada uno y otorgan trascendencia a los valores que representan. Los personajes femeninos, Doña Milagros y Feita, son mujeres seductoras a su pesar sin ellas saberlo. El encanto de ambas radica en su sinceridad, espontaneidad y espíritu resuelto. Los personajes masculinos, en cambio, son más complejos, sobre todo al entablar relación con la mujer que les atrae. La dinámica de encuentros y desencuentros de las dos parejas centrales mueve los hilos de la narración en uno y otro caso. Lo que ocurre es que sus deseos personales, a veces recónditos, entran en dialéctica con el medio, es la conocida dialéctica del yo-mundo. En el organigrama social de la clase burguesa, sitúa en diferente plano el universo masculino y femenino. Y así es como, por una parte, predispone al hombre a ser el sostén económico y a la mujer garantía de procreación, el matrimonio, pacto convenido, y la familia avalan el orden establecido. Pues bien, contra esto reaccionan Feita y Mauro. Por otra parte, las relaciones amorosas sometidas a alternativas muy limitadas se rigen por parámetros genéricos distintos. Permisibilidad frente a prohibición para hombre y mujer, cuya reputación, esta última, y virtud, ejerce un gran peso social. Modelo que genera el conflicto en la relación Benicio-Doña Milagros. Bien, voy a particularizar un poco esta problemática en cada una de las novelas. Los protagonistas de Doña Milagros, ya en la madurez de la edad, contraen unos lazos impensados. El afecto inicial, lejos de toda inclinación lasciva, nace del aprecio y agradecimiento de este hombre vulnerable y solo, muy solo, hacia una mujer generosa y solidaria. De la ternura pronto comenzará a surgir una inconfesable atracción física, como delata la sugerente descripción de Benicio. La comandanta sonrió, apoyando su dedito moreno y afilado en sus lindos labios descoloridos. Más adelante hablará de la dentadura de marfil, etcétera, etcétera, que ya no habrá. Bien. Frente al proceder sosegado de la mujer, para el hombre se desencadena un conflicto turbado ante una pasión que él estima deshonrosa, poniendo todo su empeño en ocultar su impetuosa fogosidad. Así dice con frecuencia, oh vergüenza para estas canas. Y ante la espontaneidad de Doña Milagros, que dice, usted vale cuanto pesa, hombre mejor no nace de madre. El anciano, con estas palabras, se siente aturdido, imponiéndose contención y respeto. Es entonces cuando unos repentinos celos tortuosos
generan en él un sentimiento de inseguridad. Dice, vejestorios de mi facha no cautivan a nadie ya. Bien, huyendo de la pesadumbre, trata de poner distancia, pero sin embargo, es curioso, necesita su presencia. Dice, huyendo, dice, mientras la mirase y oyese su voz, no me creería viejo. Ahí está una clave. La relación finaliza cuando, por circunstancias ajenas, doña Milagros pone tierra de por medio y se marcha a Barcelona. Los innegables sentimientos terminan por decantarse en la dolorosa despedida, cuando Benicio entrega a las dos niñas gemelas. Y dice así, ella abrió los brazos y estrechó a las gemelitas y a su padre a la vez, y su boca trémula impesadamente rozó mi boca, y nuestros ojos mezclaron sus lágrimas. El anciano comienza ya enseguida comienza a confesar las inminentes secuelas de la pérdida de amor. Dice, estuve en la cama varios días, se me apagaron las pupilas, se me dobló el espinazo, aumentaron mis canas como si nevase sobre mi pobre cabeza, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, suma ya la postre, doña Milagros retrata la frustración de los deseos íntimos coartados por los prejuicios sociales. No sería concebible el amor extramatrimonial de una señora casada en una ciudad de provincias, sería el honor frente al deshonor. Tema ya señalado también por Galdós. Jacinta y Moreno Isla, en Fortunata y Jacinta, son un claro ejemplo. Pardo Bazán es pionera, que yo sepa, a lo mejor alguien conoce más casos, que lo diga, es pionera en afrontar la atracción en una pareja de avanzada edad. Bien, paso ahora mismo a ver esta misma situación, este conflicto, en la siguiente novela, Memorias de un solterón. Los protagonistas aquí revelan un talante personal distinto. Son jóvenes y están menos condicionados por los prejuicios sociales que la soltería de la ciudad. Feíta contrasta con las jóvenes marinerinas, rompiendo el estereotipo femenino del momento, ya está esto más que hablado, efectivamente lucha para liberarse del destino social de la mujer, desea cultivarse para ser competente y adquirir una profesión digna que le permita ser independiente, etcétera, etcétera, etcétera. Por su parte, Mario es un hombre de vida ordenada, egocéntrico, inteligente y culto. A él le atrae el cortejo, el placer de la conquista y los amores fugaces, pero rechaza el encasillamiento matrimonial vigente en la sociedad ante el temor de ser elegido por una mujer no libremente, sino siempre supeditada a la búsqueda de seguridad. Bien, Feíta y Mauro coinciden en que son unos seres disconformes con los valores locales del momento. Cada uno mantiene una lucha individual por ser quien es, por ser auténticos. Bien, la relación entre ambos personajes evoluciona curiosamente en paralelo. En un primer momento, a Mauro, movido por los convencionalismos, le altera la intromisión de la muchacha en el mundo masculino y le causa una enorme extrañeza su libertad de movimientos. Y ante la pregunta, ¿pero a qué llama usted libertad?, ella responde, pues yo a salir, a andar sola, a no depender de nadie. Entonces, vamos a ver, los nombres con que Mauro designa a la muchacha ante estas contestaciones deja constancia de su rechazo. Le llama ridícula criatura, chicuela, indómita, la estrambótica, la emancipada, insolente marimacho, la maniática, etcétera, 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 etcétera. No obstante, pronto será la original chiquilla y paralelamente hará constar esto: mi propósito de evitar el gran error matrimonial no me ha convertido en piedra, Bien, y Feíta comienza entonces también a acicalarse según los cánones de la coquetería femenina. Su transformación no pasa desapercibida a los ojos de Mauro, para quien ya no será la extravagante, sino comenzará a ser mujer deseable y curiosamente comienza a modificar su negativa al matrimonio. Dice así, es cierto que yo vivía prevenido contra la mujer, claro, pero ¿en qué se parecía Feíta a las demás? Feíta era la mujer nueva, esto ya lo comentaré con más calma. Bien, los sentimientos se activan entonces también mediante los celos que provoca en el solterón un empuje incontrolable para abordar a Feíta. Dice, lo que usted representa, la clase de mujer que usted es, existía ya en mi corazón y yo la soñaba como un ideal. Lo analizaremos. Clara reminiscencia unamuniana. La muchacha persevera en sus principios, pero ha de afrontar los repentinos sucesos familiares, así como la muerte de su padre. Entonces toma las riendas familiares, orientando las vidas de sus hermanas para un trabajo digno, para sostener la familia, etc. Y Mauro adecúa ahora su proposición matrimonial
al talante personal de Feíta y al momento por el que está atravesando ahora, y afirma ser, a ella le dice, afirmando ser, el hombre que a usted la quiera y la estime lo bastante para proclamar que es usted de su igual, tanto en condición como en derecho. Bien, en su presencia, en su respuesta, la de ella, que dice, el deber y la familia han caído sobre mí, ¿cuánto pesan? Necesito un cirineo, importancia de la palabra cirineo, que analizaremos también. Con estas palabras, acepta el modelo conyugal de compartir. Ambos superan el sentido del matrimonio convencional vinculándose al objetivo de igualdad y colaboración. Mucha bibliografía a este respecto que aclararemos en su momento, pero hay algo que quiero yo decir que me parece importante. El vínculo matrimonial como respuesta final permite relacionar a Memorias de un solterón con la dama errante y la ciudad de la niebla de Baroja. Bien, el afán de autonomía mediante un trabajo digno que les permite sobrevivir, equipara a Feíta Neira con María Aracil. Ambas mujeres acaban accediendo al matrimonio por circunstancias personales similares, una familia a la que han de sacar adelante. Son responsables y solidarias, y muy de sentido común las dos. Bien, sin embargo, paradójicamente desempeñan un papel distinto, contrario. Mientras que Feíta accede al apoyo de Mauro, que Mauro la apoya a ella, María accede a apoyar ella, a ayudar a su primo viudo Venancio para tutelar a sus numerosas hijas. Bien, como remate final, y ya tengo que terminar, la autora otorga, como podemos observar, al personaje masculino la escritura de la historia. Bien, no obstante, el femenino da nombre al título, Doña Milagros, o asume protagonismo, Memorias de un solterón. Bien, la pasión amorosa ofrece los mismos componentes en ambas novelas. Atracción inicial inconsciente que va haciéndose consciente. Complejidad del comportamiento masculino frente a la naturalidad del femenino. Los celos como detonante y el desenlace final emotivo y vehemente no exento de sensualismo en ambos casos. Ahora bien, la respuesta última es divergente. Huida apocalíptica en el caso de Doña Milagros e implicación redentora en el caso de Memorias de un solterón. La salvación de los escollos del mundo que les atrapa a todos ellos ha sido imposible en un caso y factible en el otro. Bien, para concluir, el talento y la maestría de Pardo Bazán, la modernidad, la actualidad, etcétera, nos ha hecho a nosotros lectores implicados que nos seguimos identificando con su percepción del mundo 100 años después, y nada más. Gracias.